Segundito, ahí estamos de vuelta. Bueno, Recording in progress. bueno, muy bien. Ahí estamos. Les damos la bienvenida a esta conferencia que se llama El devenir de la práctica analítica en nuestra época. Muchas gracias y bienvenidos a todos y todas a esta actividad, especialmente a la EOL, la Antena Bahía Blanca, que ha organizado esta actividad, y a Daniel Millás, por supuesto, que es el disertante que nos acompaña. Esta actividad la estamos realizando eh, junto con la Casa Salesiana, así que la verdad que también es un gusto poder de alguna manera recibirlos simbólicamente en nuestra casa. Bueno, y esperamos que, como pensamos que lo va a hacer, sea una actividad muy rica para todos, ¿sí? Bueno, a continuación le doy la palabra a Virginia Mujica, que lo va a presentar a Daniel. Bueno, muy bien. ¿Se me escucha bien ahí? ¿Sí? Ok. En principio quiero decir un par de agradecimientos, ¿sí? En nombre de la EOLA Antena Bahía Blanca, agradecerte, Alba, y a la UNISAL, así como también a Verónica García y a Laura Loiácono por el Juan 23, porque siempre tienen mucha predisposición a acompañar estas iniciativas, de realizar actividades en conjunto, y eso es un gusto para nosotros. Y por supuesto agradecerle a Daniel Millas, que hizo todo lo posible en aquella oportunidad para poder hacerlo presencial, a pesar de la tormenta, y bueno, y hoy nos acompaña de forma virtual, así que agradecerle por eso. Lo presento. Daniel Millas es doctor en psicología clínica, es analista miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, es docente y miembro del Consejo Científico Académico del Instituto Clínico de Buenos Aires, el ICDEBA, es docente de la Maestría en Clínica Psicoanalítica de la Universidad Nacional de San Martín, es miembro de la dirección ejecutiva del Instituto Oscar Massota, del IOM 3, es coordinador del Hospital de Día General Teodoro Álvarez entre 1989 y 2023, y es autor del libro El psicoanálisis pensado desde la psicosis. Bueno, Daniel, te paso la palabra. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación a las autoridades de la universidad, la Antena Bahía Blanca. Es un gusto que podamos finalmente encontrarnos y poder llevar adelante la actividad que las alteraciones en los vuelos no permitió hacer la vez anterior en forma presencial. Bueno, efectivamente, como lo anunciaban, el título que le puse a la conferencia de hoy es el devenir de la práctica analítica en nuestra época. Y comencemos por afirmar que la práctica analítica no puede ser pensada fuera del marco de su época. Siempre se corresponde con un periodo histórico en el que los artificios y los semblantes de la cultura constituyen aparatos, formas que sirven para anudar el sentido y el goce del cuerpo. Como planteaba Lacan, no han surgido nuevas pulsiones, pero los síntomas se actualizan cada época. Primer punto que quiero abordar es el lazo social. Lacan tiene un seminario que se llama El reverso del psicoanálisis, y en ese seminario introdujo la noción de lazo social. Esto implica admitir, en principio, que el sujeto no está solo, sino que nace, surge, se constituye en un campo que lo precede, que es el campo del otro, el campo de la cultura. Y además, plantea Lacan que el lazo No, social... mi vida, ¿qué pasó? Acá que vi que le va a comprar regalo al amigo. Ya vamos a hablar de la tecnología y sus matices. Lacan, les decía, plantea también en este seminario que el lazo social es algo diferente a la idea de sociedad
pensada como un todo constituido. Y en realidad, esta idea del lazo social, diferente de la sociedad como un todo, es algo que está implícito en la enseñanza de Freud. Porque Freud nos orienta cuando plantea que la elaboración delirante del psicótico constituye un medio a través del cual busca reconstruir su relación con la realidad y con quienes lo rodean. Ese arduo trabajo de elaboración que constituye el delirio muestra justamente que no hay un solo modo de establecer un vínculo con el otro. Es lo que Freud afirma luego de estudiar el caso Schreber. Es el caso de un prestigioso presidente del Tribunal Supremo de Apelación de Sajonia, el cargo más alto del sistema jurídico alemán, que luego del desencadenamiento de su psicosis logra apaciguar su sufrimiento inventándose una misión en la vida, asumiéndose como la mujer de Dios destinada a redimir el mundo. Por ese motivo, como lo expresa Miller, en lugar de sociedad, sería mejor hablar de lazo dominial. Esto quiere decir un lazo que implica siempre la dominación de uno sobre otro. Lo formula de esa forma porque esto implica advertir el carácter conflictivo que tiene toda relación con el semejante. No hay armonía. Y también comporta la imposibilidad de constituir un todo, ordenado con las mismas reglas. Cuando se aspira a eso, a querer constituir un todo con las mismas reglas, lo que se obtiene finalmente es un efecto de rechazo, de expulsión, de segregación, con manifestaciones muy particulares de retorno. También hoy podemos considerar otra versión poco delirante de la idea de sociedad. Es aquella que se sostiene en el denominado movimiento woke. Un movimiento que surgió en la década del 70 en ámbitos universitarios y que se fue infiltrando paulatinamente en los estudios de género, de identidad y de raza, tomando como axioma la concepción de que existe un racismo sistémico, denuncian la extensión de un mal que está enquistado en la sociedad a partir de una injusticia estructural y manifiestan entonces que es preciso mantenerse despiertos, style walk, para poder combatirlo. Y en lugar de víctima, cumple aquí un papel fundamental y algunos autores sugieren que la inconsistencia de los argumentos que sostienen es intencional, porque eso mismo facilita las inquisiciones, las cancelaciones y las denuncias permanentes. Justifican una cultura de escraches y tienen una fuerte influencia en los medios de comunicación y en los debates políticos. Este retorno de un binarismo radicalizado da lugar a un estilo de reivindicación que, nutrido de ideología woke, se transforma en un fenómeno político con consecuencias directas sobre el psicoanálisis. Un segundo punto, tecnociencias. La cultura nos propone hoy síntomas que ya están elaborados, al alcance del consumidor, y que buscan de alguna forma desligarse de una relación directa con el cuerpo del otro. La relación con la tecnología se vuelve cada vez más íntima y vemos las diferentes relaciones que se establecen a través de dispositivos que prescinden de un lazo de implicación afectiva con un partener, al menos con un partener humano. Un reporte de la BBC encontró que la plataforma Character
el personaje psicólogo ha recibido 78 millones de mensajes desde que fue creado por un usuario llamado Blazeman98 hace poco más de un año. Este bot es uno de los 475 robots dedicados a temas de terapia, psiquiatría y psicología. La inclusión de la inteligencia artificial se está utilizando en múltiples sistemas de salud pública para clasificar y evaluar pacientes. Cooks, Contame un secreto, creado por Connie Ansaldi, fue contratado en Argentina por el municipio bonaerense de Trenquelauquen. Se trata de un servicio de ayuda emocional a través de inteligencia artificial sin mediación humana. Se puede chatear con Cooks las 24 horas, los 7 días de la semana. El municipio contrató el servicio a fines del 2023, recibió fuertes críticas de los profesionales del lugar, decidiendo luego de una intensa polémica cancelar el servicio. Aunque no podamos responder mensajes durante 24 horas, los 7 días de la semana, nos toca a los analistas encontrar el modo de estar disponibles para recibir las diferentes formas del despertar angustioso de las ficciones que nos presenta el siglo XXI. Tercer punto, soledad. No es casual que en este contexto que venimos describiendo, el aislamiento y la soledad se hayan transformado en una nueva epidemia y actualmente sea considerada una cuestión de Estado en varios países, debido a las consecuencias que su padecimiento tiene sobre la salud física y emocional. En diferentes países del mundo, la soledad se ha constituido en un problema de Estado. En Gran Bretaña, en el 2018, se propuso la creación de un Ministerio de la Soledad. Fue a partir de una investigación, por lo cual se comprobó que más de 9 millones de personas se sentían solas. A su vez, países como Alemania, Francia y Canadá tienen sus propios proyectos al respecto. Pero, sin duda, Japón se destaca por los fenómenos de soledad y de aislamiento social. El fenómeno del hikikomori crece allí en forma alarmante. Se trata de la reclusión solitaria de las personas dentro de sus habitaciones, en una franja etaria que se extiende desde la adolescencia hasta edades avanzadas. Según las últimas evaluaciones realizadas, se calcula que el número actual supera el 1.000.000 de personas. Quienes investigan estos temas consideran que se trata de un fenómeno ligado a las dificultades para poder llevar adelante un lazo social, debido a las exigencias y las presiones que se le imponen. Solemos pensar la soledad como ese estado que se manifiesta por la ausencia de compañía. Sin embargo, no hay soledad más agobiante que aquella que se manifiesta estando acompañado. Por ejemplo, cuando el vínculo amoroso desfallece y se torna evidente el exilio en el que cada uno es reenviado ante el vacío que los separa. O también la soledad a la que confronta la ausencia de una pareja amada. Hace un tiempo leí un chiste gráfico en el periódico que me pareció muy pertinente. Son dos mujeres que están conversando y una le dice a la otra: la soltería es una gran soledad. ¿Y el matrimonio?, le pregunta a su amiga. Dos grandes soledades, le responde. ¿Y vos qué preferís? El matrimonio, porque te turnás para sacar a pasear al perro, que es una gran compañía. Es la experiencia analítica. Tenemos que considerar entonces qué es lo que para cada uno cumple la función de hacer compañía. Sin duda,
la pandemia constituyó un acontecimiento que incrementó los fenómenos de aislamiento social y llevó a cada uno a poner en juego aquello que cumple esa función de hacer compañía, poniendo en primer plano las respuestas subjetivas, tanto a nivel colectivo como en cada caso en particular. Desde crisis de angustia inéditas hasta desencadenamientos psicóticos, asistimos a una amplia variedad de problemáticas. Sin embargo, también es cierto que hay otros casos en los que el retiro de las actividades habituales y la reclusión en la casa constituyeron una suerte de pausa que les ahorró a muchas personas enfrentar las dificultades que tienen en sus relaciones sociales, laborales o familiares. Sabemos que en ciertas oportunidades el autoconfinamiento es una medida a partir de la cual un sujeto puede hallar un refugio ante una realidad que lo confronta con situaciones que no puede o que ya no quiere asumir subjetivamente. En este sentido, resulta interesante algo expresado por Pascal Quignard en una entrevista que le hicieron en el año 2012. Este talentoso escritor, músico y filósofo decidió en 1994 abandonar todos los cargos y actividades públicas que ejercía para realizar un autoaislamiento social y dedicarse exclusivamente a la escritura. Afirmó en esa entrevista: si entonces acepté esas responsabilidades, fue para demostrarme a mí mismo que podía asumir el contrato social, estar y tratar con gente. Lo hice con la música en el Festival de Versalles y lo hice también en el mundo de la edición. La vida es breve y en mi caso dediqué mucho tiempo, demasiado, a luchar contra mi deseo de soledad. Pensé que ya había sacrificado bastante a la vida social, con un sufrimiento añadido además, el de emitir juicios sobre si las obras de otros están o no bien hechas. Manifestó también que una profunda crisis que había padecido de niño retornó en su adolescencia, encerrándolo en un silencio y en un desamparo autístico. Afirmó: el silencio definía a aquel a quien el lenguaje había dejado desamparado, como su residuo. El lenguaje, agrega, trae consigo una sombra, que es silencio. Y concluye: este silencio sin duda fue el que me hizo decidirme a escribir. Pude hacer el siguiente trato: estar en el lenguaje callándome. Este último testimonio parece especialmente indicado para otro punto del tema que nos interesa, porque remite al martirio de quedar desamparado por el lenguaje y a la necesidad de hacer un trato para poder habitarlo. Esta experiencia nos conduce a una soledad que anida en los confines mismos de la relación de cada sujeto con la palabra. Para avanzar en este punto, podemos tomar la clínica de la psicosis. Porque ¿quién, sino el psicótico, realiza la experiencia de una soledad radical? Una soledad sin otro, que se manifiesta crudamente ante la catástrofe subjetiva que lo afecta en el momento del desencadenamiento. Por otra parte, ¿en qué lugar podemos encontrar más claramente expuesto aquello que eventualmente viene a cumplir una función de suplencia para tratar luego esa devastación absoluta? Podemos orientarnos entonces por lo que nos enseña el sujeto esquizofrénico, con relación a lo que constituye, como dice Lacan, la raíz de toda relación social.
Recordemos que se trata de aquel sujeto del cual Lacan afirmó que no se defiende de lo real a través del lenguaje, porque para él todo lo simbólico es real. Lacan, al ser interrogado en 1966 por los estudiantes de filosofía acerca de la función social de la enfermedad mental, expresó: la función social de la enfermedad mental, ustedes lo han dicho bien, es la ironía. Cuando tengan la práctica del esquizofrénico, sabrán la ironía que lo arma y que llega a la raíz de toda relación social. La ironía del sujeto esquizofrénico están dadas en las condiciones que lo determinan, de su falla simbólica que lo afecta. Y viene a demostrar que todo lazo social, en la medida que se instituye como un discurso, es un artificio, es una convención, es del orden del semblante. Pero demuestra también la operatividad que tiene un discurso, la operatividad que tienen los semblantes, los ideales, porque permiten un tratamiento del goce. Es precisamente de esto de lo que padece el sujeto esquizofrénico. Devastado por un goce que lo invade, no cuenta con la defensa de un discurso establecido. Cuarto punto, la práctica analítica. Comencé mi práctica en el hospital y fue allí donde se produjo para mí el primer encuentro que tuve con la psicosis. Ocurrió un año antes de recibirme, cuando empecé a concurrir a un servicio del Hospital Borda, que es el neuropsiquiátrico más antiguo de la ciudad, gracias a la amabilidad del jefe de servicio, porque en aquella época no había materias que tuvieran prácticas clínicas hospitalarias. Me disponía muy entusiasmado a recibir los primeros pacientes y comenzar a utilizar mis conocimientos psicoanalíticos que habían sido adquiridos a lo largo de varios años de grupos de estudio de Freud, teóricos en la facultad, discusiones y debates con compañeros, etc. Y así recibí a Gerardo, mi primer paciente. No se trató de una joven bella, inteligente y sensiblemente histérica, como en aquellos casos que había estudiado, sino de un hombre inexpresivo, rígido, con cicatrices en las muñecas por sucesivos intentos de suicidio y decididamente esquizofrénico. Se sentó frente a mí, dejando a su lado una radio. Me miraba fijamente y no respondió a ninguna de mis interesantes preguntas. En fin, hablé yo solo de lo que pude y finalmente lo despedí desconcertado. Luego de él, a continuación, entregó, entró al viejo consultorio que estaba ubicado en un pasillo interminable, una mujer que estaba desbordada, que a diferencia del paciente anterior, no paraba de hablar y que pasaba sucesivamente del llanto a una carcajada estrepitosa. Tampoco se parecía a Miss Lucy o a Elizabeth Von R, sino que esta segunda paciente que recibí mi primer día de consultorio, una señora obesa de unos 50 años, tenía la cara pintada de una manera exagerada y era exitosamente maníaca. Mientras trataba de conservar la calma y pensaba cómo iba a terminar esa entrevista, Gerardo, el primer paciente, irrumpió en el consultorio para proferir las únicas palabras que escuché ese día, y fueron: devuélvame la radio.
Y allí entendí que aquello que había estudiado, que creía saber, no me servía para mucho. Y que en ese momento estaba irremediablemente solo. No se trataba simplemente de saber más. Había en juego otra cosa. Digamos que lo que experimenté patéticamente en esa ocasión fue la grieta que separa la teoría y la práctica. Esa grieta en la que se localiza una irreductible falla en el saber. Esta experiencia marcó para mí un antes y un después en mi relación con la lectura de Freud. El punto se desplazó del gusto por la lectura, del espejismo de querer comprender, de un saber que prometía soluciones, a la necesidad de encontrar alguna referencia para poder hacer algo con esos casos que me confrontaban con la urgencia de dar una respuesta. Pude entender por qué Lacan afirmó que las psicosis constituyen una lección de humildad para el analista. Lo son, porque confrontan al analista con el límite del poder de la palabra y por lo tanto del alcance y de la efectividad de sus intervenciones. Sin olvidar esa lección de humildad, tenemos que seguir los cambios que se van presentando en la actualidad. Como es sabido, desde hace años llevamos adelante una investigación en el campo freudiano que tiene como referencia las llamadas por Miller psicosis ordinarias. Se trata de la presentación actual de una forma de psicosis caracterizada por no producirse en ellas una ruptura abrupta en la relación entre el sentido y el goce del cuerpo. La psicosis ordinaria viene a situar un agujero en el sistema clásico del diagnóstico de la clínica estructural. A su vez nos lleva a interrogar el uso que hacemos del sentido en la práctica analítica, ya que nos enseñan que no solo existen los delirios extraordinarios, en los que el sujeto, como Schreber, inventa un nuevo universo de discurso. Nos recuerdan que también el sentido común, si no deja un lugar para la inscripción de una significación propia que aloja la singularidad que habita en cada uno, tiene también la misma estructura de un delirio psicótico clásico. Se trata entonces de considerar las pequeñas invenciones que no tienen que ver con una gran elaboración delirante, sino con determinados recursos que cumplen una función de abrochamiento, sirviéndose de los múltiples semblantes que ofrece la cultura para lograrlo. Bipolar, queer, emo, gótico, otaku, flogger, escuchadores de voces, etc. Los nombres se multiplican y constatamos en la clínica las formas diversas y los usos posibles que hace cada sujeto de ellos, dando lugar a identificaciones que sirven para establecer una marca del sujeto, al menos durante un tiempo. Es decir, para operar una localización del goce del cuerpo y detener la fuga del sentido. Para ese fin, el analista tiene que aprender a valerse de la ironía analítica, que a diferencia de la ironía del esquizofrénico, es aquella que admite la inconsistencia de los semblantes, es decir, que no hay una garantía divina que asegure los semblantes en los que vivimos, pero que permite aprovechar las formas contingentes, en cada caso, de servirse de su empleo, porque también la ironía analítica permite valorar el uso operatorio de los semblantes.
porque sabemos que no hay otra cosa que no sean semblantes para tratar el goce. Sabemos, como analistas, que el síntoma no es solo el modo de goce singular de un sujeto, sino el medio a través del cual anuda ese goce en un lazo social. No se trata entonces de garantizarle un sentido, ajustarle un fármaco o de reducirlo a una norma, sino de alojarlo en la transferencia, admitiéndole la dignidad de una respuesta. Dignidad que nos remiten a lo más propio y singular de cada uno. Valorar la dimensión terapéutica implica recordar que el síntoma posee un goce irreductible, un hueso, decía Freud, un Kern, que escapa a cualquier intento de reabsorción en el universo de las normas. Desde el inicio y hasta el final de la experiencia analítica se pone en juego un consentimiento y una decisión que responsabiliza al sujeto y lo separa de los ideales que lo colectivizan. No hay síntoma analítico sin un sujeto dispuesto a hacerse responsable por el goce que está involucrado en su síntoma. El analista, por su parte, no se presenta como un modelo ni como un director de normas. Está más bien de aquello que no tiene una representación asignada en los discursos establecidos. No es un educador, no es un amo, no es un profesor. Sin embargo, ocupa un lugar y propicia un trabajo que apunta a un arreglo propio para cada uno, que por más humilde que sea, llegue a anudar algo de su goce solitario, volviéndolo soportable. Esta perspectiva es pragmática y es aquella que nos orienta en nuestra práctica. Sabemos como analistas que la universalidad de la regla para todos tiene que dejar lugar a la inscripción de la singularidad que habita cada uno. Justamente ahí se inscribe el síntoma en su función estabilizadora de suplencia. Bien, me detengo en este punto del recorrido a ver si podemos conversar, para aclarar cosas, conversar sobre esto. ¿Nos escucha, Virginia? Bueno, ya que me nombraste, te quería preguntar si podías decir algo más de este estar disponible, no 24/7, pero de qué manera es ese estar disponible. Sí, ese hacer compañía, entiendo que iba en la misma línea, el hacer compañía que mencionaste. Bueno, eso Sí, es. sí, estar disponible significa poder advenirse a las condiciones subjetivas de cada sujeto. Más allá de la estructura clínica, hay estilos, modos de vida diferentes, ¿no? Es decir, en el consultorio de un analista actualmente vienen sujetos que tienen modos de vivir, estilos de vida distintas. Jóvenes que hacen trabajo online, que tienen una relación de pareja abierta, con determinados gustos, personas que son padres de familia con un estilo más clásico, con determinados valores o principios que los ordenan. Y volverse disponible significa poder avenirse a esas condiciones. La formación analítica es en todo caso un trabajo para poder, en el momento de ocupar el lugar del analista, poder estar lo más
despojado de prejuicios posibles. Es un trabajo muy difícil lograr eso, ¿eh? Pero la formación analítica apunta a eso, a poder ocupar el lugar del analista despojándose de los propios valores. Porque como sujetos, como personas, los tenemos. Cada uno tiene un estilo de vida, un modo, sus valores, su ideología política. Pero la formación es un ejercicio para poder ocupar el lugar tratando de estar lo más alejado posible, ¿eh? de los propios valores, del propio estilo de vida también. Eso es estar disponible y servirse de aquello que constituyen recursos del sujeto. No pretender normalizarlo, tratar de llevarlo a lo que supuestamente sería un estilo de vida conveniente. Implica también algo muy difícil, que es no intentar comprender, no intentar identificarse. Algo muy difícil también, que no creer que se está en posición de saber cuál es el bien de esa persona y querer orientarlo en esa dirección. Todo eso es un ejercicio que no termina nunca para un analista. La formación analítica no termina. No, por eso no hay título de analista. No podemos hacer un curso o una maestría o un doctorado y recibirnos de analistas. No hay punto final. Daniel, buenas Sí, noches. buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por tus palabras. Daniel, me quedé pensando un poco, me parece que bordeabas la cuestión y lo mencionabas puntualmente, del semblante y la dificultad que puede tener en la época, ¿no? En un momento en el que los semblantes todo el tiempo se denuncian justamente como semblantes, pero también vos decías la necesidad o la cuestión de una creencia en los semblantes para poder hacer con el goce y con lo real. Digo, yo pensaba en eso, que es un poco la dificultad que está en el devenir de la práctica. Si podías decir algo más de eso. Es una dificultad de la práctica si no ayornamos la práctica. Es decir, es una dificultad de la práctica si queremos orientarnos como analistas de la época de Freud o analistas de la época de Lacan. Es decir, la práctica actual ha cambiado. Los modos de trabajar han cambiado. Eh, Mi primer análisis no tuvo nada que ver con el segundo. Y mi modo de trabajar actualmente no tiene que ver con ninguno de mis dos análisis. Y mi modo de trabajar no tiene que ver con cómo yo trabajaba hace 10 años atrás. Entonces es una dificultad si no nos ayornamos, si permanecimos anclados en una época. Por eso comencé diciendo que la práctica es correlativa a la época en la que se vive. Si no, estamos verdaderamente muy limitados en el ejercicio de nuestra práctica y al tipo de pacientes que podemos ayudar. Entonces, yo creo que, eh, al contrario, yo creo que hay muchas ventajas. Podemos recibir pacientes que antes se consideraba con un prejuicio que no eran analizables. Freud, por ejemplo, tenía la idea de que no convenía con las herramientas que disponía el psicoanálisis en ese momento, no convenía tratar psicoanalíticamente pacientes psicóticos. ¿Mm? Lo dejaba para otro momento, cuando, decía él, tuviéramos, decía Freud, mejores elementos para poder hacerlo. Los postfreudianos, que siguieron las corrientes, por ejemplo, de Melanie Klein, de Bion, construyeron ellos sus propias herramientas para tratar pacientes psicóticos y transmitieron mucho de la clínica de la psicosis. Y Lacan, con su conceptualización, dio a su vez claves
para el manejo de la transferencia, que es lo más difícil en la clínica de la psicosis y nos orienta. Y, como decía también en la conferencia, nos ayornamos ahora a tener instrumentos que nos permiten diferenciar más finamente la neurosis de la psicosis. Había una época que si un sujeto no tenía fenómenos elementales, es decir, no escuchaba voces, no veía, no tenía alucinaciones visuales, no se lo consideraba un psicótico. Y actualmente sabemos que hay formas de poder, de alguna manera, captar pequeños detalles que nos orientan en un diagnóstico de psicosis y que ese sujeto esté desencadenado y ayudar y dirigir un tratamiento para evitar que ese sujeto tenga un desencadenamiento, hasta donde sea posible. Y nos orientan también para que la dirección de la cura no lo desencadene. Porque si trabajamos con determinados pacientes como si fuera un neurótico sin que lo sea, le hacemos daño. Entonces la época actual es una época la mejor, porque es la que estamos viviendo. Mariana, hay una mano levantada, ¿querés Sí, hacer una intervención? sí. Mariana, Hola, hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás, Daniel? Bueno, Bien, una alegría encontrarte, aunque sea por Zoom, y escucharte. Yo tenía una pregunta, pero después de escucharte recién tengo dos. Voy a tratar. No, la primera era, me interesa a mí particularmente un punto que vos tomaste al inicio en relación al movimiento woke. Y vos dijiste que es un movimiento que también trae consecuencias para el psicoanálisis, o sea, que incide, ¿no? Que de alguna manera no somos ajenos a la incidencia de ese movimiento. Si podías decir algo más en relación a eso, me gustaría. Y ahora que hablaste del ayornamiento, me surgía la pregunta, creo que a mí por lo menos se me presenta como una, sí, como una pregunta porque entiendo que ayornar es actualizar, ¿no? Es un poco poner al día, ¿no? En las coordenadas actuales, algo que entiendo que es el orden de ciertos principios, porque pensaba, ¿qué cambia para la práctica analítica y qué no cambia? ¿No? O ok, sea, me acordaba de algo que en algún momento Lorán plantea, ¿no? Sin estándar, pero no sin principios. Entonces, hay un nivel de la práctica que me parece que efectivamente nos confronta con tener que pensar de qué manera hoy se pone en juego algo que me parece que es del orden de lo que no cambia en relación a la ética. Bueno, era la bien, pregunta que quería hacerte bien. escuchándote la respuesta a Jorge. Bueno, ya tenemos el tema para la próxima conferencia o un seminario que podemos hacer. Brevemente, respecto del psicoanálisis. La crítica que se le hace a Freud y a Lacan, especialmente en algunos ámbitos universitarios y en algunas formas de feminismo radicalizado, de considerar que son representantes del patriarcado, que Freud inaugura un binarismo a partir del cual la preeminencia del falo viene a darle un lugar preponderante y superior al hombre, poniendo a la mujer en un lugar de degradación, de victimización, etc. Que Lacan, con su metáfora paterna y la función del padre, instituye al padre justamente constituyendo un binarismo que no admite todas las nuevas construcciones de género actuales. Y esto ha tenido debates bastante cercanos. Paul Preciado, por ejemplo, y muchos que hacen una crítica despiadada al psicoanálisis, perdiendo de vista que justamente tanto Freud como Lacan son los que plantean de que el género es una construcción que se basa en identificaciones y que están determinadas por la cultura, que no hay una predeterminación biológica que asigna efectivamente el género.
pero es una lectura que tiene una intencionalidad complicada y que atenta en algunos ámbitos contra el modo de entender el psicoanálisis, incluso de argumentar en contra del psicoanálisis. Entonces es muy importante para nosotros cuando nos dirigimos justamente a ámbitos que no son específicos de nuestras escuelas, de nuestro campo, poder transmitir esa perspectiva desviada de lo que es el psicoanálisis, ¿verdad? Eh, por supuesto, ¿qué es lo que no cambia? ¿Qué es aquello que del descubrimiento freudiano no cambia? Traté de ubicarlo en la conferencia. Efectivamente, en Comandatuba, en el año, creo que fue 2004, en un congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, justamente hablando de la época, ya hace más de 20 años atrás, se trabajaba este tema, qué es lo que cambia, qué es lo que no cambia, y se planteaban entonces una serie de principios de la práctica analítica. No los voy a enumerar todos, pero los podemos simplificar. La primera cuestión, que si bien nos servimos del inconsciente y de la interpretación para el tratamiento del síntoma en el análisis, el síntoma tiene un núcleo de goce ininterpretable. Esto es Freud. Freud plantea que hay la represión, la interpretación, el poder levantar la represión secundaria, pero que finalmente se llega a un agujero, a una laguna que él llamó represión originaria, y que eso es ininterpretable, y que finalmente es un análisis para concluir, un sujeto tiene que tomar una decisión, una convicción de asumir su síntoma, su modo de gozar, sabiendo que es su modo y que no hay un otro, o en términos de Lacan, que lo garantice. Lacan llama eso lo real. Entonces, lo que no cambia es orientarnos en la práctica por lo real del síntoma. ¿Mm? Servirnos de la transferencia. Servirnos de la transferencia, que es un modo de inscripción a lo que llamamos inconsciente. El inconsciente es un artificio que en algunos casos de neurosis sirve para el tratamiento del síntoma. En otros casos, no es la inscripción al inconsciente lo que permite el tratamiento del síntoma, pero sí la transferencia. Entonces, también es algo que nos permite ubicar el síntoma bajo transferencia, y el manejo de la transferencia como un modo de tratamiento del síntoma. Estos son los pilares fundamentales de la práctica analítica, lo que no cambia. Luego cambian los semblantes, las formas adictivas de presentación, no solamente de sustancias, sino, como decía al comienzo, de los gadgets. ¿Y qué recursos puede haber con eso? También gracias a los gadgets y a la tecnología podemos dar esta conferencia que si no la hubiéramos perdido. Pudimos atender durante la pandemia sujetos que estaban solos. Podemos atender pacientes que están lejos y que viven una determinada urgencia. También nos ha abierto un campo que antes era inaccesible. No estoy para nada a favor de la nostalgia de los tiempos pasados y de toda esta historia. Por eso digo que la práctica cambia, tiene que cambiar. Si no cambia, la práctica desaparece. Desaparece el psicoanálisis. Pero es fundamental lo que plantea Mariana. Que cambie, que nos volvamos dóciles, no significa un eclecticismo que permite cualquier cosa. El psicoanálisis sigue siendo una práctica que se diferencia de otras, porque se rige por lo real del síntoma. Por eso decía que no somos directores de conciencia, no buscamos normativizar, etcétera, etcétera. No damos consejos, no hacemos constelaciones, pero las aceptamos porque, como decía, creo que era Jorge en su intervención,
No creemos del mismo modo que se creía en Dios, no creemos del mismo modo en que se creía en la función paterna, pero se cree porque creer forma parte de la estructura subjetiva del neurótico. Entonces, vivimos en una época de una pluralización de las creencias. Y son nuestros vecinos y son nuestros competidores. Competimos no solamente con las terapias comportamentales, competimos con los youtubers, con Infunes, competimos con la lectura de la borra del café, con el tarot, con la astrología, son nuestros competidores, porque todas esas prácticas se sirven de la creencia y nosotros también. Nosotros hacemos creer que el síntoma tiene un sentido, sabiendo que finalmente hay un hueso que no lo tiene. Es- Así que respetamos las creencias y hay sujetos que se analizan y que luego se hacen prácticas energéticas porque creen que hay algo de las piedras que pueden influenciar y quizás tenga razón. Hay cosas que no sabemos. Alguien decía, eh, se puede finalmente no creer en Dios es una creencia, estamos atrapados en eso. Lo importante, lo que enseña un análisis, es no tener creencias insensatas. Es decir, ayudar a curarnos un poco del superyo. El superyo es un empuje a querer meter todo en un orden simbólico, sea de la magia, sea de la religión, sea incluso del psicoanálisis. Un psicoanálisis que cree que todo es interpretable es un delirio. Creer que lo sabemos todos es un delirio. Cuando nos convencemos de que se puede creer todo, nos volvemos paranoicos. El paranoico es el que cree que se puede saber y entender todo. Cecilia, ¿querés intervenir? Veo tu mano. Sí, sí. ¿Está bien Levanté. que yo dé la palabra o estás coordinando vos, Virginia? No, no, está bien. Igual, hay después unas preguntas en el chat, si querés después Manejá las las voces, leo. ¿sabes? Ok. Dale, dale. ¿Querés leerlas, Vir, o voy con No, la no, pregunta? no, dale, dale, anda vos, Ceci. Sí, a mí todo esto que estás desarrollando, pensaba en un marco donde el discurso capitalista impacta en las formas de vida, impacta en los modos de goce de los sujetos. Em, el psicoanálisis se presenta como, bueno, lo ha dicho Miller también, como un refugio y como una posibilidad tal vez para conquistar algo de la dignidad subjetiva. Y cuando pienso dignidad también me resuena con la dimensión del amor y la dimensión aquella de ese amor que no empuja, del amor que está un poco prevenido por la castración y cómo la transferencia dentro de un análisis puede eh, hacer cierta práctica de esto, ¿no? Como digo, para que no quede como que es algo más intimista, más del sujeto a solas con su analista, cómo esto puede expandirse, puede ser llevado fuera de los confines del dispositivo. Pensaba en esta dimensión de una dignidad subjetiva pero que impacta de alguna manera en lo colectivo. Sí, es efectivamente así. Es decir, el discurso capitalista, somos todos de alguna manera consumidores, entramos en una determinada máquina y eso es inevitable. Es la época, también es la época. Eh, la dignidad, eh, hay un modo de entender la dignidad que me gusta, que me orienta, que está en Kant. Kant plantea en la metafísica de las costumbres, hace una relación estrecha entre dignidad y respeto.
Y él plantea que el respeto que vale no es respetar lo que hay en común con otro. Lo que plantea es que el respeto es cuando de alguna manera puedo considerar eso que en el otro es algo absolutamente imposible de intercambiar. Cuando respeto en el otro un valor que es imposible de intercambiar. Justamente, respecto del discurso capitalista, marca una posición sumamente interesante. Ese respeto es muy difícil de alcanzar. Ese respeto es muy difícil de alcanzar. Hay el respeto a la autoridad y el respeto a las identificaciones, el respeto a la tradición, pero el respeto a lo más propio del otro, a lo que para mí es imposible de comprender, que no lo puedo intercambiar como un valor, que sirve ni como valor de cambio ni como valor de uso, esa dimensión del valor que está en Kant me parece fantástica y creo que a su vez esa es una perspectiva muy lacaniana de lo que es el respeto y de lo que es la dignidad. La experiencia analítica es una experiencia que transcurre en un espacio íntimo, una intimidad en la cual el sujeto confía eh, en el análisis cuestiones que no diría a otro. Pero lo interesante es un término de Lacan que él desarrolla en el Seminario de la Ética, que también tiene muchas referencias a Kant justamente, que es la extimidad. La extimidad implica que en lo más íntimo de cada uno hay algo opaco, extraño para uno mismo, que nos hace, en última instancia, desconocidos a nosotros mismos. Y un análisis, en cierto modo, es un trabajo sobre la intimidad, pero para cernir ese núcleo éxtimo. Es servirse de la intimidad, pero para cernir ese núcleo éxtimo. Está en relación con lo que planteaba Mariana, ese hueso que hay en el síntoma, ese real que anida en cada uno. Lacan lo va a llamar en su último seminario el goce opaco del síntoma, por ejemplo. Utiliza distintas herramientas para dirigirse a eso. Entonces, en última instancia, finalmente un análisis no es un conocer su intimidad, sino asumir lo más desconocido de uno mismo y aprender a arreglárselas con eso, a saber que eso está en uno, que eso tiene manifestaciones y aprender a arreglárselas con eso. Es un poco la perspectiva de yo finalmente soy así. En última instancia no sé por qué, pero soy así. Cuando soy así y, y me llevo bien con eso, ¿no? Y no le hago la vida imposible a los demás. No es la justificación para torturar al partener, ni mucho menos. Yo soy así y aguantame. No, es un asumir un así sin por qué, ¿no? Podríamos Bueno, seguir. leo la primera eh, pregunta, que son una serie de preguntas que aparecen en el chat. Escribió Fabián. Pregunta, ¿cómo se relaciona el estar disponible en relación a satisfacer la demanda? ¿Son acciones diferentes? ¿Se está siempre disponible? Si es así, la demanda siempre se satisface. Bueno, perdón por mi desconocimiento, si equivoco conceptos, gracias por la excelente discursiva, Daniel. Bueno, Es la qué primera. linda, muy linda pregunta. ¿Quién hace la pregunta? Fabián Vicente, ¿Que es es un estudiante? entiendo que sí.
No sé, Acá Fabián, tengo, si acá tengo podés. el chat. Ahí lo ¿Cómo se tenés. relaciona el estar disponible en relación a satisfacer la demanda? ¿Son acciones diferentes? ¿Se está siempre disponible? Si es así, la demanda siempre se satisface. Excelente, me parecen todas muy bien. Primero, estar disponible en el momento de tener una sesión con un paciente. ¿Se imaginan que si tuviéramos que estar disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, tendríamos una vida muy corta y paradójicamente no estaríamos disponibles en el momento de la sesión? Estar disponible en el momento de la sesión, pongámoslo en la perspectiva de lo que dije antes, de poder estar lo más desprovisto de los propios prejuicios y de los propios o del propio fantasma. Eso es estar disponible. ¿Mm? Luego, satisfacer la demanda. Ustedes saben que la demanda es imposible de satisfacer porque siempre queda un resto, que se llama deseo. Cuando creemos que se puede satisfacer la demanda, no estamos disponibles, no estamos ocupando el lugar del analista. Estamos teniendo una conversación con alguien a quien consideramos, de alguna manera, a alguien a quien se puede satisfacer, complacer, completar. Entonces, satisfacer la demanda es un bla, 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 interminable. Entonces, se trata más bien de interpretar. Y cuando interpretamos nos dirigimos no a la demanda, que es, como decía Freud, el contenido manifiesto, lo que un sujeto dice, sino justamente a lo que a través de la demanda el sujeto no sabe. ¿Mm? Es la diferencia, es como decir, eh, ¿qué hacemos con la queja de un paciente? Todo análisis comienza con una queja. Una queja es el armado de una demanda donde ubico un malestar. Lo ubico en mí mismo, lo ubico en otro. En realidad, siempre se termina ubicando en otro. Comienzo ubicándolo en mí mismo, pero luego de un tiempo todo sucede porque finalmente no he tenido el otro que convenía. Pero la queja es muy importante. Si no hay queja, ¿para qué viene? Porque la queja es una puesta en forma de palabra de un sufrimiento, de un malestar. Alojamos la queja, pero intentamos no volvernos solidarios y amantes de la queja. Freud plantea una enseñanza fundamental, en su caso Dora. Dora viene con una queja y ella viene claramente quejándose de otros que han estado mal con ella. Se queja del papá, del señor K, de la señora K, de su propia mamá, del vecino, del tranvía que pasa, se queja. Y la pregunta de Freud, fundamental, es, bueno, y en esta queja, en todo esto que has vivido, ¿qué participación has tenido? Eso se llama buscar una implicación. Entonces nos servimos de la queja, pero apuntamos a una implicación. La implicación es lógica. No buscamos que se sienta culpable. Tú tienes la culpa. Ya el sujeto muchas veces viene sintiéndose culpable. La implicación es lógica. La experiencia analítica se sirve del sentido, pero va estableciendo implicaciones lógicas. Si finalmente es así, entonces, ¿qué vas a hacer? Apunta siempre, ¿no?, a la relación del sujeto con sus decisiones, con sus dificultades para tomarlas, por sus inhibiciones. Pero quejarse, sabemos, produce una satisfacción y produce un alivio.
Pero si nos conformáramos con la queja, sería una estafa la práctica analítica, porque para quejarse puede tener un amigo, una pareja, el perro que es una buena compañía y escucha. Además nos mira y nosotros podemos interpretar en esa mirada que nos entiende, que nos acompaña. Le podemos poner una foto de quien nos quejamos y adiestrarlo para que le ladre. La queja es una satisfacción, pero buscamos producir una implicación. Una implicación es un cambio en el régimen de la satisfacción de la queja. Pasar de la satisfacción de la queja a la satisfacción de querer saber por qué me pasa lo que me pasa. La queja, el sujeto cree que sabe lo que le pasa o por qué sufre. ¿Mm? Bien, me detengo aquí por si hay alguna otra. ¿Te pude satisfacer la demanda, Fabián Vicente? Bueno, y hay otra pregunta en el chat que la formula Guada, que dice, como futura psicopedagoga, me interesaría saber cómo puede articularse el pensamiento psicoanalítico con la práctica psicopedagógica en el consultorio. Hoy en día, teniendo en cuenta las transformaciones actuales de la subjetividad mencionadas, que impactan en el trabajo clínico con niños y adolescentes. Bueno, hay toda efectivamente una experiencia de muchas colegas psicopedagogas que se forman en psicoanálisis porque les brinda herramientas muy, muy importantes, no solamente para el manejo con sus pacientes, sino por lo general con los padres de los pacientes. Porque el manejo de las entrevistas a padres es sumamente complicado, difícil de hacer, y la formación analítica les brinda instrumentos que pueden ser muy útiles, no solo con el niño, de poder captar ciertos determinantes subjetivos que están alterando o que están afectando su relación, su escolaridad, sino también con los padres. Tengo analizantes psicopedagogas. Algunas psicopedagogas luego se dedican también a la práctica analítica. También conozco colegas que continúan con su práctica como psicopedagogas, pero toman también pacientes en análisis. En la escuela, en los departamentos, hay muchas psicopedagogas y psicopedagogos trabajando y formándose en la práctica analítica. No sé, Guada, si tenés vos una experiencia, si has hecho algo, también por supuesto el análisis, el propio análisis orienta mucho en eso, ¿no? Brinda instrumentos para no quedarse justamente, ¿no? Demasiado atravesado o tomado por la problemática del niño o por la demanda de los padres. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera hacer un comentario? Ahí Guada agrega que se encuentra en el segundo año de la carrera, con interés en orientarse en psicoanálisis. Ok, me parece muy bien, Guada, me parece muy bien. Y creo que, bueno, vas a hacer vos misma la experiencia de cómo se puede articular el pensamiento psicoanalítico con la práctica psicopedagógica en el consultorio. Sin ninguna duda vas a hacer una experiencia, pero hay colegas que ya la están haciendo. Estuvieron las jornadas este sábado del departamento Pequeño Hans, que es una instancia donde se trabaja mucho. Hay también un departamento que se llama Psicoanálisis y Educación, que también tienen una articulación muy importante con la práctica psicopedagógica. Así que hay lugares donde podés remitirte. Tanto el departamento pequeño Hans y el departamento de psicoanálisis y educación son departamentos del ICDEVA, del Instituto Clínico de Buenos Aires. Si entras en la web,
podés quizás ahí encontrar información que te pueda servir en este punto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ahí no. Muy bien, pero ha habido un lindo intercambio. Ujú. Yo estoy satisfecho, además se acerca la hora de cenar, lo cual me abre la perspectiva de otra satisfacción. Como Exacto. decía Freud, la sublimación tiene sus límites. Bueno, Daniel, agradecerte enormemente, ¿sí? Esta conferencia de venida conversación, ¿sí? Estuvo muy, muy buena, muy buena. Ok, muchas gracias a ustedes, realmente un gusto estar en contacto y poder conversar. ¿Eh? Gracias, Daniel. Hasta muy Bueno, pronto entonces. dale, gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Chao, chao. Recording stopped. ¿Cómo te sale acá? Acá.